Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Verdad, justicia y lo que significa reparar un país roto. Saludo en la mesa a Daniel, a Juan y a Lady. Bienvenidos. Hoy queremos hablar de algo que nos atraviesa a todos, aunque no lo hayamos vivido directamente. El sistema que Colombia creó para enfrentar las heridas más profundas del conflicto. No vamos a hablar solo de instituciones, sino de personas, de historias, de silencios que todavía pesan. Hoy hablaremos de verdad, de justicia, reparación y no repetición. Y este no es un tema sencillo porque toca fibras, toca emociones y toca la conciencia. Hola, muy buenas a todos, a la mesa, un saludo a la mesa y también a todos nuestros oyentes. Creo que lo que vamos a hablar el día de hoy además toca algo que a veces evitamos, que es aceptar que las heridas siguen abiertas. Muchos creen que la firma del acuerdo fue el final, pero para las víctimas es el proceso que apenas empieza. A veces vemos que la verdad no se decreta, se construye. También la justicia no se improvisa, esto se enfrenta y la reparación no se entrega, se acompaña. Es un camino largo, desgastante y profundamente humano. Bueno, un saludo a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, retomando lo que decían anteriormente, este episodio se basa en el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda, que son tres instituciones diferentes, pero unidas por una misma idea, que un país pueda mirarse al espejo sin mentirse. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en estos 3 episodios que ya vamos a completar. Un saludo muy especial también a mis compañeros en la mesa de trabajo. Y como ya lo venían hablando ellos, en este último podcast de cierre va a ser este espacio en el cual vamos a tratar todos estos temas de la Comisión de la Verdad y lo haremos sin ningún tipo de miedo o limitación, pues ya que este módulo es como un poco más exigente, ya que aparte de comentar, pues vamos a tomar posiciones en algunos de estos capítulos, porque pues hay muchas historias que se cuentan y muchas de estas historias son tal vez golpeantes o incómodas de escuchar tal vez, conllevan muchas decisiones difíciles y cuestionables a veces y responsables que pues a veces es mejor evitar, ¿cierto? Pero pues también muestra como la construcción de lo que es la paz, de lo que debería ser el camino que recorre el país y como en medio de tanto dolor hay muchas personas que deciden sanar y no quedarse ahí. Entonces, pues nada, vamos ya a iniciar con nuestro podcast. Y en este caso, pues vemos que en un país con tantas versiones sobre la guerra, hablar de verdad es tocar una herida que siempre está inflamada, siempre está abierta. La vemos casi todos los días en la vida diaria, incluso también en las noticias o en los periódicos lo vemos ahí. Vemos que la verdad no es un archivo, la verdad no es una sola historia, la verdad es la suma de miles de voces que durante décadas fueron ignoradas. Hoy sí, toda la razón. Digamos, la Comisión de la Verdad llegó a lugares donde nunca llegó un noticiero, ni un político, ni un investigador. Ellos escucharon a campesinos, a madres, a policías, a guerrilleros, a militares, a muchas comunidades y a sobrevivientes. Y estas voces no estaban en los libros, y ahora sí lo están. Ellos escucharon a campesinos que vieron el conflicto entre sus parcelas, a madres que buscaron a sus hijos incluso cuando todos les dijeron que no había esperanza. Escuchó a comunidades indígenas que han resistido por siglos, a líderes afro que han defendido su territorio con la fuerza de la palabra, a sobrevivientes que aprendieron a caminar de nuevo con el cuerpo y con el alma. Pues, como ya lo dijimos antes, la verdad es dolorosa porque es una forma de romper como todas estas ideas, como todas estas tradiciones que tenemos como arraigadas y que ya en nuestra cultura pues resuenan y parecen ser ciertas. Pero pues la verdad no se acoge a estos estereotipos, sino que la verdad simplemente es.
y pues para muchas personas puede ser dolorosa, ¿no? Porque también obliga a aceptar esas cosas que pues muchas veces nosotros decimos como que no estamos de acuerdo o no queremos aceptar por nuestro entorno social, bueno, nuestra crianza, diferentes tipos de cosas que nos pudieron pasar, ¿cierto? Pero la verdad está ahí y hay que aceptarla, ¿cierto? O sea, no hay que evadirla, porque pues si nos ponemos tal vez a contradecirla, no llegamos a un diálogo, a ese conciliación en ideas y pues sabemos que a lo largo del tiempo, si no hay diálogo, pues no hay paz. Sí, Juan, y aquí viene algo clave, algo muy importante, y es que la verdad no busca dividir. Eh, la verdad lo que busca es reconocer para poder sanar, para poder comprender realmente la transformación, buscar iluminar lo que estuvo oculto, lo que se desconoce, y con eso pues que no se repita, ¿sí? La verdad no rompe, la verdad lo que hace es abrir el camino para que en nuestro país por fin pueda encontrarse consigo mismo. Y yo aquí quiero hacerles una pregunta. eh, ¿Qué sintieron, o no ustedes que me puedan responder, qué sintieron cuando escucharon los testimonios de la Comisión de la Verdad? Uy, bueno, yo realmente siento que Colombia como que nunca dimensionó lo que pasó, que solo veían como cada víctima como un número más y no se daban cuenta que detrás de todo eso había un mundo derrumbado, una vida que habían destruido y que pues a veces la única forma de que esas historias no se pierdan es contando la verdad, que muchas veces ellos no querían eh, como algo más o como algo material, sino que ellos simplemente querían que contaran la verdad de su historia. Y bueno, yo también quiero preguntar, ¿por qué crees que tantos temen a la verdad? Uy, bueno, digamos, mi reflexión parte de que muchos temen, y puedo decir que tememos a la verdad algunas veces, porque al revelarse nos obliga a mirarnos sin filtro, ¿sabes? Nos obliga a mostrarnos como sin nada y sin excusas. La verdad exige asumir responsabilidades, que reconozcamos fallas, admitir errores, abusos, excesos, omisiones que también entran aquí, que tal vez preferimos ocultar, incluso muchas veces de nosotros mismos. También duele porque rompe la comodidad de lo conocido. Aquí, cuando se le teme a la verdad, o sea, la verdad lo que hace es que mueve estructuras, nos saca de zonas de confort, nos empuja hacia cambios que algunos muchas veces seguramente no estamos dispuestos a enfrentar. En el fondo, la verdad incomoda porque no negocia, no se adapta, no se maquilla, simplemente es lo que es, se muestra como lo que es. Y para quienes han construido su vida, su poder o su tranquilidad sobre silencios o aparentes equilibrios, enfrentarla puede ser profundamente amenazante y desequilibrante, ¿no? Por eso tantos le temen o le tememos, porque, digamos, le tememos porque muchos hemos pasado por eso, porque la verdad, aunque libera, primero desnuda y nos deja, podemos decir, un poco vulnerables, es lo que a veces podemos sentir cuando tenemos que decir la verdad o que se desglose o se revele la verdad, ¿no? Sí, total, no, eso que dices es muy cierto. Y también ese miedo hace que disfrace o se intente camuflar, porque pues claramente nadie se siente cómodo, ¿no? Con ciertos temas cuando se le trata. Entonces, muchas veces ese miedo se transforma en negación o de pronto en indiferencia, donde simplemente por no querer aceptarla, por no querer escuchar, decimos, no, eso no es así, y aunque se presenten pues las evidencias claras, simplemente la persona está en negación por temer a aceptar eso, ¿cierto? También eso puede incurrir muchas veces en ciertos señalamientos, en ciertos discursos de odio hacia ciertos sectores o personas, pues ya que muchas veces se ataca no tanto a la verdad, sino más bien a la persona. Entonces no se está juzgando el hecho, sino quien lo dice. Muchas veces pasa eso por ese mismo temor a, pues, e incomodidad que sienten las personas. Pero pues
lo único cierto es que la verdad no puede pasar desapercibida, ¿cierto? No pueden quedarse simplemente ahí, sino que se tiene que primero aceptar y ya luego sí se puede dialogar, debatir claramente en un ambiente sano, porque pues la verdad genera al fin y al cabo diálogo. Y muy de la mano con esto de la verdad viene la justicia, ¿cierto? Porque pues una vez que presentamos los hechos, que miramos cuáles son los hechos verdaderos, los responsables, pues entonces hay que tomar cartas en el asunto. Y ahí es cuando entra otro punto muy importante y es la justicia. Sí, yo considero que una de las partes más difíciles de este módulo es hablar de justicia, porque en realidad no existe un castigo capaz de devolver una vida arrebatada. Es muy difícil esa parte. No hay una sentencia que permita o pueda borrar el dolor de un secuestro, deshacer una masacre o revertir un desplazamiento que rompió familias, hogares, futuros. Lo veíamos en módulos pasados. eh, el robar esa inocencia a los niños, ¿cómo se la devuelves? Hablar de justicia es doloroso, y más en nuestro país, porque nos enfrenta a lo irreparable, aquello para lo que no hay una restitución posible. Es reconocer que ante ciertas heridas ningún castigo alcanza. Siempre va a quedar haciendo falta algo que no se puede conseguir. Sin embargo, aún así seguimos buscando un camino que permita al menos dignificar la verdad y honrar a quienes la sufrieron. No se quita el dolor, pero se siente una paz al encontrar ese tipo de justicia y de verdad, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta. eh, ¿Qué es justicia en un país como el nuestro? Pues ahí yo creo que es donde entra la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues para poner el contexto, es el componente de justicia del sistema integral de la verdad. Justicia, reparación y no repetición. Pues esto se creó por el Acuerdo de Paz de Colombia, los cuales juzgan los crímenes más graves y representativos del conflicto armado. Ahí aplica la justicia transicional, que garantiza los derechos de las víctimas y aporta a la verdad y no a la repetición. Está investigando y sancionando a responsables y ofreciendo alternativas restaurativas. Pues como vemos es una justicia muy diferente, una justicia distinta. Claramente no es perfecta, pero sí siento yo que es bastante necesaria, ¿no? Pues para mejorar un poco la sociedad también. Ya pasaron los crímenes, pero podemos utilizar la situación para poder hacer una sociedad mejor, apoyándonos también con las personas que afectaron. Sabemos que una justicia que busca verdad a cambio de beneficios, una justicia que mira hacia adelante sin dejar de mirar hacia atrás. Sí, hablando de eso, también muchos critican a la JEP porque no castiga como el sistema tradicional. Dicen que las penas son diferentes, que no hay suficientes años de cárcel, que no se parece a lo que pues debería ser la justicia. Pero el sistema tradicional nunca trajo la verdad como tal. O sea, acá nos damos cuenta que en realidad no es el problema de una institución, sino ya es algo que está mal en todo el sistema. Entonces, en realidad nunca como que trajo reparación o responsabilidad como tal. Y durante varias décadas, la justicia ordinaria no llegó a los territorios, no investigó con profundidad, no se escucharon, y pues esto no logró respuestas como tal. Y pues los expedientes se archivaron y estos casos se perdieron y las familias quedaron esperando que pues existiera justicia. Sí, y pues muy de la mano, ¿no? Con todo esto de la justicia especial es que se les obligó a escuchar porque pues muchas veces lo que pasa en tal vez, no sé, los juicios tradicionales es que simplemente pues se condena y ya, sin tener como ningún tipo de espacio para el diálogo o para escuchar a ambas partes del conflicto, ¿cierto? Entonces, mucho de lo que hace la JEP es escuchar al responsable, si bien no minimiza lo que hace, sí pues deja la vivencia de parte de él, de pues tal vez el por qué lo hizo, bueno, qué situaciones lo llevaron a cometer esos actos, ¿cierto? Y eso es muy importante, ya que pues
tenemos como más claridad respecto a los hechos. Claramente pues esto no alivia el dolor, ni mucho menos, ¿cierto? Pero pues sí nos abre como esa puerta para entender cuál fue realmente la magnitud del daño, cuál fue realmente, sentando ambas partes, las implicaciones de esto. Y ya tratando tema más específico de la JEP, les quiero hacer una pregunta y es con este modelo de justicia pues diferente, ¿no?, al tradicional. De pronto Daniel, si me la quiere responder, ¿tú crees que ese modelo de justicia que no siempre implica cárcel en este caso, ¿tú crees que ese es un modelo válido? Pues la verdad, desde mi opinión, yo siento que sí estoy de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Siento que la cárcel no reconstruye un tejido social. Siento que necesitamos un poco más que eso, que es lo que haría la JEP. Siento que la verdad sí aportaría a avanzar, en este caso, en el tejido social. Siento que la reparación también aportaría muchísimo utilizando a estas personas de una manera mejor que en una simple cárcel, algo que aporte, que construya. Y siento que en este caso ayudaría para aceptar el daño. Encerrar a alguien no sana a la comunidad, eso es un hecho. Siento que la justicia restaurativa sí puede hacerlo en nuestra sociedad. Pero pues aquí también pues me genera una duda, me gustaría saber qué piensa Paola sobre si siente que la JEP es suficiente. Uy, Daniel, me confrontas un poco. Sin embargo, mi reflexión sobre la JEP es que para mí no es suficiente. Sin embargo, es un comienzo necesario, porque yo expongo que ningún mecanismo por sí solo puede sanar todo el daño ni cerrar heridas tan profundas. Aún así, representa un primer paso hacia algo mayor. Reconocer la verdad es importante, porque sin verdad la justicia se vuelve incompleta y seguimos en lo que ya venimos hace muchos años. Sin justicia, la reconciliación se convierte en un anhelo vacío, ¿sí? La JEP no solamente eh, puede resolverlo todo, pero sí abre la puerta para que el país empiece o al menos permita mirarse de frente, porque es que solo desde ahí es donde es posible avanzar. Entonces, no, la JEP no es suficiente para mí. Aquí hay algo que sí quiero que hablemos, que es importante, y es sobre la reparación, ¿sí? Ese intento de sanar lo que no se puede deshacer. Entonces, quiero que me cuenten ustedes cómo ven esto. Sí, pues este bloque siento yo que es como más emocional, como más humano, más cercano, porque el reparar no es devolver lo perdido. Siento que pues eso es imposible, devolver el tiempo perdido. No se puede reconstruir exactamente lo que la guerra, la violencia algún día arrancó, como una vida, una casa, una tierra, una familia completa. Y no existe como tal una fórmula que cure como esa ausencia. Sí, pues es importante en este pues, acto de reparación ver quién es el que hace esa reparación, ¿cierto? Quién como que es el que intenta sanar, tal vez. Muchas veces vemos el Estado como ente, como pues primer responsable de esta reparación, porque si bien no es el actor directo, sí es uno de los actores principales, pues para que la reparación de las víctimas se llegue a dar. Y pues muchas veces cuando el Estado entra como en estos mecanismos de reparación que tiene, la víctima simplemente puede decir lo que pasó pues no fue tu culpa. Y, y eso es simple, es una frase muy sencilla, tal vez que se puede llegar a tomar como a la ligera, pero pues es profundamente sanador, ¿no? Porque pues muchas veces se juzga fuertemente al Estado, muchas veces con argumentos, otras veces sin ellos, de pues no estar presente, ¿cierto? De no estar ahí, de bueno, ¿dónde está la fuerza pública? ¿Dónde están todos estos mecanismos de protección para las diferentes comunidades? Y que muchas víctimas pues reconozcan que hay casos y hay veces en los cuales no siempre el Estado va a ser el responsable directo de esto, no siempre el Estado es el que va a tener la culpa pues, de todos estos acontecimientos. Entonces nos vemos un panorama en el cual hay pues, muchas variables que precisamente van a condicionar a que esto suceda.
Sí, sí, Juan. Sin embargo, pues la reparación también puede tomar muchas formas. Tenemos la forma psicológica, económica, simbólica, comunitaria. A veces es acompañar a una persona a reconstruir su vida desde adentro. Digamos que otras veces nos podemos encontrar con lo que es brindar un apoyo material para arrancar de nuevo. Sí, por ejemplo, personas que perdieron su vivienda, que se vieron forzadas al desplazamiento. De pronto aquí entra un poco más el tema material, sin embargo, desde adentro también, ¿no? Porque es olvidar sus raíces, tener que dejar sus raíces, romperlas. Aquí puede ser el retorno, como les decía, a un territorio, un nuevo proyecto productivo, la reconstrucción de una escuela, que tanto hablábamos en el capítulo anterior, que alguna vez fue silencio y ahora vuelve a ser esperanza. Y también puede ser algo tan doloroso y tan necesario como la entrega de un cuerpo desaparecido. Es muy doloroso y necesario, lo reitero. Sin embargo, vuelvo a esa parte de que es paz, ¿no? Ya de saber que finalmente se le puede dar un luto, se le puede hacer un cierre. Entonces, eso, pues que nunca debió existir, pero pues igual se puede dar un cierre, ¿no? La reparación no es solo un acto, y esto es algo que me gustaría que todos tomáramos conciencia de eso. Es la manera en la que nuestro país o el país le dice a sus víctimas como, hey, los vemos, los escuchamos y realmente la dignidad de ustedes importa. Claro, Entonces, eso que tú dices me parece muy válido. O sea, estoy contigo en lo que dices de que la reparación no es solo un acto. Eso es algo muy claro porque pues la reparación no se entrega en una carta, no se puede entregar en un cheque. Sabemos que eso no aporta más allá a una persona en en este duelo, en este país que está en este duelo también. Vemos que la reparación se construye con el tiempo, con escucha y sobre todo también con respeto. La verdadera reparación también se sostiene en la memoria y en los actos cotidianos cada día. Pues vemos que es reconocer el dolor, en no repetirlo, de pronto en abrir caminos también de dignidad. Es un compromiso que se renueva cada día, en la forma en que miramos al otro y en cómo decidimos construir un futuro más justo para nosotros. Vemos que la reparación, además de esto, implica una responsabilidad compartida. O sea, es una responsabilidad social, es una responsabilidad de Colombia. No es una tarea de unos pocos, no es del gobierno, va más allá, va de toda la comunidad que se atreve en este caso a transformar el silencio en palabra, la indiferencia en acción y la injusticia en oportunidad de cambio. Solo así la reparación se convierte en semilla de esperanza y en raíz de un nuevo comienzo. Ahí pues también, no sé, quisiera preguntarle de pronto a Lady, ¿crees que de pronto una víctima puede repararse del todo o no? Yo realmente pienso que ni todas las palabras del mundo, ni todos los actos pueden ayudar a repararse a alguien, porque la reparación no borra el trauma ni todo el dolor por el que una persona pasó. Pero pues eso sí tengo claro, que pues puede volver la esperanza, el valor y el acompañamiento es muy importante en este proceso. Y la reparación levanta lo que la guerra alguna vez destruyó. Y bueno, viéndolo desde otro panorama, ¿ustedes creen que una comunidad completa también puede repararse del todo? Sí, yo personalmente pienso que tal vez no repararse el todo, pero un primer paso es pues renacer en comunidad, porque digamos que si se hace individualmente, cada persona, bueno, lidiando con los diferentes tipos de dolores, etcétera, pues va a ser mucho más difícil, ya que pues en una comunidad se va a ser escuchada, se puede respetar y se puede hacer un acompañamiento mayor, ¿cierto? Entonces esa, esa unión, pues aunque difícil, pero unión a través del dolor, hace que las comunidades renazcan, ya que tienen unas vivencias en común, pasaron por muchas cosas en común, entonces ya saben lo que se siente pues este tipo de adversidades y pues ya lo que queda simplemente es pues renacer. Entonces yo siento que la reparación colectiva sí es una como de las formas más fuertes de reconstrucción social, ya que pues en la unión básicamente se pueden empezar a levantar de nuevo casas, escuelas, salones, bueno, todo este tipo de cosas que aportan de verdad a una comunidad y que pueden devolverle algo de lo perdido. No se va a recuperar totalmente, claramente,
pero sí puede llegar a recuperarse, incluso a tener un nuevo comienzo, ¿no? Y pues siguiendo la línea de la reparación, ¿cierto? Del renacer, de todo esto nuevo, de pasar las adversidades y tal vez tener ese cambio, llegamos tal vez a la parte más importante, digamos, que es no caer en lo mismo, no caer en la repetición, ¿sí? Porque pues muchas veces puede pasar, ya no la ha demostrado la historia, de que se sale adelante, se empieza una construcción, etcétera, y pues por cuestiones adversas esto no funciona y se vuelve a caer en lo mismo, ¿sí? Entonces, este bloque es muy importante porque hay que enfatizar en no caer en la repetición, en que el país puede seguir adelante y dejar todo esto malo atrás y no tener un nuevo comienzo, pero sí un comienzo más transformado. Claro que sí, Juan. Igual las garantías de no repetición son el punto final del sistema, pero también el desafío más complejo, o sea, lo más difícil. Porque no solo basta con pedir que la guerra no regrese, ¿sí? No es un deseo ni una declaración simbólica. Implica transformar de verdad las condiciones que permitieron que se diera el conflicto, ¿sí? Es transformar todo eso que permitió que naciera, creciera y sobre todo lo que permitió que se sostuviera durante tanto tiempo, tantas décadas. Las garantías de la no repetición exigen cambiar estructuras, prácticas y mentalidades, que considero yo que es lo más difícil, porque reparar lo que fue roto, pero también prevenir lo que podría volver a romperse, ¿sí? O lo que aún no está roto. Por eso son el punto final y al mismo tiempo el más difícil a mi reflexión de conseguir. Y claramente pues esto incluye muchísimas cosas como la educación, la justicia social, la presencia también del Estado, salud, vías, empleo, también pues claramente respeto por la vida. Ya sin eso la guerra siempre tendrá un terreno fértil. O sea, siempre vemos que después de esto la paz no se decreta, se construye con cimientos sólidos que garanticen oportunidades reales y equidad. Cuando la escuela abre sus puertas, cuando la justicia protege sin distinción, cuando el Estado acompaña con obras y servicios, cuando el trabajo dignifica y la vida se respeta, entonces ahí llega cuando vemos que la violencia pierde su espacio y la esperanza empieza a florecer. La verdadera reparación y reconciliación solo son posibles si se transforman las condiciones que alimentan el conflicto. Sí, total. Pues tener en cuenta que la no repetición también implica cambiar los discursos. Implica dejar de justificar las violencias como si fueran inevitables o necesarias, seguir cayendo en esos estereotipos de que Colombia es un país violento. También implica dejar de dividir a las víctimas entre buenas o malas, como si unas merecieran ser escuchadas y otras no. También dejar de romantizar las armas y todo lo que las rodea, porque acá en la guerra nada es heroico. Como se mira de cerca, como no sé, en las películas, en las series, no es así en la realidad. No repetición es también una forma de cambiar la manera en que hablamos, en la que vemos el pasado, para poder construir un futuro distinto. Yo creo que gran parte de la responsabilidad que tienen pues todas las personas involucradas en esto es que no solo sea un acto de fe, ¿sí? Que no simplemente sea como creer que va a pasar, porque pues eso tiene que ser así. Muchas veces lo que pasa con la paz, ¿cierto? De que piensa mucha gente que no, pues la paz hay que tenerla porque pues es la paz y hay que tenerla y es lo que pues lo que nos dicta, ¿cierto? Y pues no debería ser así, sino tiene que ser una construcción, tiene que ser un acto de responsabilidades. Todo este tipo de transformaciones y hechos y actos hay que tener como un horizonte, un objetivo a cumplir para que pues precisamente se dé. Entonces, si queremos no volver a estas conductas que tanto daño le hicieron al país, si queremos no volver a esas situaciones que por las que pasan muchas personas, pues
hay que tomar cartas en el asunto y ver yo qué puedo aportar realmente y volver un ente de responsabilidad en, pues, en la estructura social, más que un ente aislado y simplemente decir como que las cosas van a funcionar porque sí, sí, hay que tener como responsabilidad en ese tema. Y ya finalizando el bloque de la no repetición, de pronto quería preguntarle a Daniel, ¿para ti qué es lo más difícil de garantizar la no repetición? Pues yo siento que todavía hay sectores que niegan la verdad del conflicto. Siento que es esta parte. Pues, yo siento que vemos que todavía hay un país que niega su historia. Y en este caso, si niega su historia, está condenado a revivirla, a repetirla. Entonces yo siento que eso. No sé qué piensa de pronto Paola, cuál cree qué papel tendríamos nosotros los jóvenes aquí en todo esto. Bueno, esa es una pregunta interesante. Mi reflexión da de que la verdad es que tenemos uno de los papeles más grandes. Finalmente somos quienes podemos impedir que el odio vuelva a sentirse normal, quienes podemos reconocer las señales antes de que sea tarde, que no dejemos pasar por alto, le diría yo, como tantas banderas rojas. Nuestro rol es cuestionar lo que nos dicen, escuchar incluso lo que incomoda, investigar para no repetir historias a medias, exigir lo que es justo. Es difícil, pero sí. Y sobre todo proponer caminos nuevos, diferentes, más humanos, más sentidos, porque al final somos la generación que puede elegir o no heredar la guerra, ¿sí? Podemos elegir construir un país donde la vida y la dignidad sean lo básico y no lo excepcional. Bueno, ya como para concluir estos capítulos con estos temas tan fuertes, tan delicados, yo quiero que todos hagamos como una reflexión y creo que a todos nos queda que el sanar no es olvidar, no es borrar lo vivido ni pretender que el dolor nunca existió. Y no es simplemente pasar la página a la fuerza como si la memoria fuera un último obstáculo. Porque sí, olvidar puede ser cómodo, pero se transforma, solo esconde. El sanar es recordar sin repetir, es mirar de frente lo que pasó, reconocerlo, entenderlo y convertir este aprendizaje en una barrera contra la violencia. Claro, Lady, la verdad es incómoda, ¿sí? La verdad no siempre es l- como tan satisfactoria para los que tienen que decirla, ¿no? Y la justicia es compleja. Ay, la reparación es un camino largo y la no repetición es una tarea exigente. Sin embargo, para cada uno de estos pasos vale la pena si el resultado es un país que por fin se atreve a vivir sin miedo. Y eso es algo difícil. Y no es, uno lo habla así como abiertamente, pero vivir sin miedo no es fácil después de tantas décadas de tanta guerra. Y es que es un país que no solo recuerda su dolor, sino que decide transformarlo. Un país donde elijamos la dignidad sobre el silencio y la esperanza sobre la resignación. Porque construir paz cuesta y mucho, pero vivir con miedo definitivamente cuesta mucho más. Sí, sí, total de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que Colombia, nosotros como jóvenes, como sociedad, todavía tenemos muchas cosas por sanar, muchas grietas por reconstruir, muchos dolores que soltar, ¿no? Pero también pienso que es un país que tiene mucho por ofrecer. Colombia y sobre todo las personas son personas que pueden seguir adelante, pueden sanar. Se ha demostrado a lo largo de la historia que a pesar de que hemos tenido pues unos golpes muy fuertes, ¿cierto? Todo el tema de la violencia, narcotráfico, guerrilla, etcétera. Han sabido salir, han sabido seguir a flote. Muchos temas del narcotráfico hoy en día siguen siendo recurrentes, pero pues hay mucha gente que quiere salir, quiere decir, ya no más, ya quiero que Colombia no sea reconocida simplemente por narcotráfico, sino por todas estas diferentes experiencias que tiene por ofrecer, ¿cierto? Que claramente pues no es un camino fácil, porque pues en eso llevamos muchísimos años. Pero más allá de si es fácil o no, si es un camino posible, si es un camino en el cual si nos involucramos de verdad,
Si hacemos acto de presencia como actores sociales, podemos generar ese cambio y podemos hacer tal vez de Colombia un país mucho más agradable y mucho más fácil de vivir. Y yo siento que aquí algo que hemos aprendido a lo largo de este módulo, de este episodio, de este tercer episodio, y no solo en este episodio, sino en los episodios anteriores que ya hemos hecho en este podcast, es que vemos que la paz se cultiva desde lo pequeño, pero se sostiene con convicción colectiva. Ahí es donde pues de pronto nuestros oyentes y nosotros debemos tener en cuenta que esto es escuchar, respetar y reconocer. Deberíamos, después de hacer este podcast, llevarlo también a la práctica, ¿no? También que nuestros oyentes también lo puedan llevar a la práctica y vemos que eso es paz, o sea, escuchar, respetar, reconocer, eso es paz, eso es cambio, eso es futuro. Bueno, y con esto queremos cerrar esta conversación. Un país que escucha renace, un país que renace finalmente vuelve a vivir, porque cuando abrimos espacio para la voz del otro, se abren también caminos para la dignidad, la reparación y la esperanza. Y solo entonces la vida deja de ser simple resistencia y se convierte otra vez en posibilidad. Gracias a todos por escuchar, por acompañarnos, por permitir que estas reflexiones también renazcan en ustedes. Nos encontraremos en una próxima mesa para seguir construyendo palabra a palabra, seguramente, el país que todos merecemos. Gracias a Daniel, gracias a Lady, gracias a Juan y un gusto.